Buenas noches, soy William Javier Sánchez Moreno, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la licenciatura en Matemáticas. Nos propuso la sustentación de una propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención la llamamos el constructivismo en el aula. Fue basada en una visita que se hizo a un colegio de la localidad de Mariquita, Tolima, más exactamente al colegio o a la institución educativa Gonzalo Jiménez de Quesada, donde pudimos evidenciar a través de nuestra visita de campo que hay algunas características en el aula que hacen que los procesos de formación no sean los mejores. Dentro de ellos podemos identificar o identificamos fácilmente que la formación todavía se hace de una forma muy magistral y que eso hace que el estudiante, más exactamente nos centramos en las clases de matemáticas, tenga muchas dificultades en su proceso. Por lo tanto, nuestro trabajo busca resaltar la necesidad de la utilización de nuevas estrategias pedagógicas enfocadas a un modelo pedagógico constructivista que permita transformar estas aulas y como tal modificar el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. El constructivismo le aporta a través de unas estrategias a un resultado diferente, a que el estudiante sea el responsable de su propio conocimiento y se genere un aprendizaje significativo. Dentro de las circunstancias que encontramos en la visita, vamos a resaltar que justificamos nuestra propuesta en que es evidente que las aulas son muy magistrales. Eso conlleva a que el estudiante cierto rechazo, aún desinterés, se le note poca motivación por aprender de la materia, que no trabaja en equipo y además es muy evidente la indisciplina en el aula. El docente sigue siendo el protagonista del proceso y finalmente pues pudimos verificar que los resultados académicos no son los mejores. Todo esto lo vamos a contrarrestar con nuestra propuesta de intervención a través de una aula constructivista. El objetivo general del trabajo es proponer estrategias de aprendizaje constructivista para mejorar el rendimiento de estos estudiantes, especialmente, repito, en el área de matemáticas. Algunos objetivos específicos, como son transformar el aula de clase, implementando este tipo de estrategias constructivistas, utilizar esas estrategias para que el desarrollo de la comprensión o de la matemática sea diferente, para que haya un aumento, para que se mejore la capacidad, para que las deficiencias se disminuyan. Y finalmente, motivar el cambio de rol. Definitivamente necesitamos que el docente cambie la perspectiva que tiene sobre los estudiantes y más aún sobre su desempeño en el aula. Debe haber una transformación donde el estudiante sea el que genere su propio conocimiento. Vamos primero a definir qué es una estrategia de aprendizaje. Una estrategia de aprendizaje es un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objetivo llevar a un buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de las técnicas. Se consideran como procedimientos didácticos. Presentan ayudas para realizar una parte del aprendizaje que persiguen con la estrategia. Las actividades son parte de las técnicas. Podríamos decir que son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica de características del grupo. Definición del modelo pedagógico significativo, elementos que lo identifican. Vamos a hacer aclaración que un modelo pedagógico es un instrumento de planeación y articulación de la proyección educativa. Son lineamientos teóricos que orientan la postura del docente en el proceso académico. En pocas palabras, podríamos decir que son herramientas que tiene el docente para guiarse dentro del proceso de enseñanza, sustentando lógicamente el plan de estudio y el proceso de evaluación.
Los componentes que componen el modelo pedagógico pueden variar de acuerdo al modelo, pero para este caso vamos a nombrar que son método, contenido, enfoque curricular, recursos, propósitos y el sistema de evaluación. Ahora sí nos vamos a centrar en lo que realmente nos corresponde, que es la sustentación de las estrategias de aprendizaje a utilizar para modificar, para corregir, para tratar de mejorar el rendimiento de estos estudiantes. Inicialmente vamos a destacar que estamos hablando de niños entre unas edades de 8 a 14 años más o menos, que fueron las aulas que visitamos, y donde todavía para ellos el juego es una de las estrategias que son llamadas a utilizar. Podemos decir que en el juego tenemos una gran herramienta y existen varios tipos de estrategias que se pueden usar direccionadas a una actividad lúdica. En este caso, la primera que vamos a retomar es el juego basado en reglas. Este juego basado en reglas hace parte de los juegos tradicionales, donde se establecen ciertos parámetros para ejercicio y características del juego que el estudiante debe desarrollar. Juegos como el escondite, la memoria, el boliche, el dominó, hace que el estudiante cambie la perspectiva que tenía de la clase. ¿Esto por qué? Porque esto motiva al trabajo en equipo, a la convivencia, a los valores y a las buenas relaciones. Pero a la vez reforzamos reglas o las combinaciones de las operaciones básicas, porque son ejercicios que nos permiten desarrollar en el estudiante instrucciones que les permiten facilitar la toma de decisiones y respetar la opinión de sus compañeros, mejorando el proceso de socialización con los estudiantes. Este juego es una función esencial de la vida de los niños. El juego, como docente, debemos tenerlo en cuenta que es una herramienta, repito, que debemos explotar, porque es una actividad que puede orientar no solo a educar, sino a convertirse en un instrumento eficaz dentro del aprendizaje. Repito, vamos a abarcar varios tipos de juegos. La primera, como dije, es el juego basado en reglas dentro de los juegos tradicionales o juegos lúdicos. O por ejemplo el dominó, es un tipo de juego que facilita el desarrollo de las operaciones matemáticas básicas o la memorización de algún tipo de fichas matemáticas. Ahora vamos a hablar de los juegos competitivos. Los juegos competitivos siguen estando enmarcados dentro de las características de los juegos, pero con la diferencia de que podemos hacerlos competitivos con operaciones matemáticas, las cuales pueden realizarse de formas grupales o se puede hacer en parejas. Juegos como el sudoku, el bingo, carrera de sumas, algo similar a lo que estamos plasmando aquí, parece como una especie de parqués que lo podemos vincular a las operaciones matemáticas y lo podemos jugar como las fichas que usamos en el parqués. Con este tipo de juegos podemos buscar que el estudiante cambie esa forma de ver su clase, que se genere una actitud positiva hacia la matemática y además reforzar o afianzar algún tipo de conceptos que se esté trabajando en el aula. Ya saliéndonos de los juegos, y porque no solamente podemos utilizar el juego como estrategia, quiero resaltar una estrategia que dentro del proceso investigativo me llamó mucho la atención y fue una estrategia que denominé automonitoreo. Los estudiantes deben de tener la capacidad de identificar y corregir sus propios errores. Esto ya direccionado estrictamente a generar
en el estudiante ese ambiente de constructivista. La estrategia consiste en dividir las actividades de aprendizaje en pequeños procesos de aprendizaje, tareas cortas y de poca complejidad, que sean fáciles de desarrollar. Al dividir estos procesos, se hace necesario, ¿por qué? Porque el estudiante puede ir verificando paso a paso el procedimiento y en caso de producirse errores, los puede identificar y los puede solucionar. Con este tipo de estrategias queremos incorporar nuevos conocimientos, buscamos generar nuevos conocimientos dentro de la estructura cognitiva, logrando un aprendizaje significativo. Aquí ya empezamos a darle esa importancia al estudiante. Estamos cambiando ese rol del docente, que es el docente magistral, y estamos dándole la oportunidad que el estudiante sea el encargado de su propia formación. Otra estrategia es el aprendizaje basado en problemas. Definitivamente hay algo que como educadores tenemos que tener en cuenta, y es que hay que facilitarle al estudiante la posibilidad de que él asuma su formación dentro de problemas abiertos, buscándolos hacerlos los más reales posibles y que tengan mucha relación con su ambiente social y su vida real. ¿Esto qué genera? Esto buscamos que genere un desarrollo en competencias en la solución de problemas y en la toma de decisiones, fortalecimiento de los valores como la tolerancia y el respeto. Muy importante utilizar ese tipo de estrategia basada en problemas. Juego de roles. Como indiqué dentro de la introducción, queremos que este proceso, el docente invierta mucho el rol que él tiene. Y entonces una técnica que me parece muy adecuada sería el juego de roles, que la podemos hacer de forma grupal, donde el rol o el papel dentro de una situación específica se debe analizar, discutir de forma grupal y generar una nueva perspectiva de esa actividad. Se define una situación, se asignan los correspondientes roles que debe asumir dentro del ejercicio y finalmente se extraen conclusiones. ¿Qué me aporta? Me fortalece las capacidades analíticas, facilita la aplicación de conceptos y fortalece el aprendizaje colaborativo. Destacamos mucho el aprendizaje colaborativo porque el constructivismo tiene mucho enfoque colaborativo. Definitivamente hay que fundamentar el aula en un ambiente colaborativo donde todos los estudiantes tengan una sinergia, donde todos trabajen en función de la colaboración. También podemos usar una guía didáctica. Una guía didáctica es es un documento escrito que establece al estudiante cierto tipo de actividad que debe realizar. Es una guía, como una lista de chequeo, donde se presenta lo necesario para desarrollar cierta actividad y que debe cumplir con la actividad de aprendizaje. Digamos que es un documento de apoyo para el ejercicio de autoevaluación. Con ello se puede facilitar la aplicación de conceptos en análisis y la comprensión de los mismos y adoptar un aprendizaje autónomo. Muy importante ese aprendizaje autónomo. Para concluir, queremos resaltar, y muy individualmente quiero resaltar la importancia de modificar las aulas. Y para ello es muy necesario integrar estrategias que fomenten el interés. El interés y la motivación del estudiante por aprender es vital, es nuestra prioridad. Por eso quiero concluir diciendo que debemos luchar porque el estudiante se sienta motivado por aprender, y para ello pues el docente tiene mucha responsabilidad. Él es el que debe facilitar los medios para que el estudiante se convierta en ese protagonista de este proceso académico y genere su propio conocimiento. Hay que, esta última conclusión, quiero resaltarla, ya que me parece que no solo aplica para la clase de matemáticas, sino definitivamente para todo proceso educativo. Hay que direccionar el aprendizaje de tal forma que el estudiante vea que se hace necesario para su vida.
Que el estudiante sienta que lo que está viendo en el aula lo necesita para su futuro, que se enamore del conocimiento, que lo genere, que lo interiorice y que lo vea como una necesidad para su futuro. Muchas gracias.